Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre amado, por el honor y el privilegio que nos concedes una vez más de poder abrir nuestros ojos, Señor, de disfrutar una misericordia que ha sido enviada para cada uno de nosotros. Estrenamos misericordia todos los días, porque así lo dice tu palabra, que por tu misericordia no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tus misericordias, sino que nuevas son cada mañana. No nos cansamos de repetir esta verdad, porque es un milagro el poder estar en pie, el poder abrir nuestros ojos, el poder disfrutar de nuestra familia, el poder recibir la palabra, el poder entenderla. Yo oro y clamo por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, Padre amado, yo los bendigo ahora en el nombre de Jesús y oro y clamo para que esta palabra siga extendiéndose en diferentes partes del mundo, en diferentes idiomas, y tú sigues añadiendo a tu iglesia los que han de ser salvos, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, gloria al Señor. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde queremos darle la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Muy bien, mis amados hermanos, queremos bendecirles en esta hora con esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón, una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho nuestra vida. Estamos hablando acerca de la experiencia basada en Mateo capítulo 26, del versículo 36 en adelante, cuando Jesús lleva a sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní, donde allí les está de alguna manera dando no solo un ejemplo, sino una enseñanza que marcaría sus vidas para siempre. Entonces, estamos aprendiendo acerca de cómo cada uno de nosotros debemos de encontrar nuestro Getsemaní, es decir, nuestra vida de oración debe ser parte de la vida cristiana, y hemos dicho, mis amados hermanos, que la falta de oración en la vida del pueblo de Dios y de aquellos que amamos y obedecemos y queremos seguir la palabra y obedecer sus principios, el enemigo de alguna manera gana ventaja en la vida de muchos hasta el punto de adormecerlos espiritualmente y de alguna manera sentir ese desgano por no orar. A la carne no le gusta orar. Entonces yo le estoy mostrando bíblicamente las razones del por qué hacerlo. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Si alguien dijera, pastor, pero pues yo ¿por qué tengo que orar? Lo mismo me preguntaría yo, ¿por qué Jesús? ¿Qué necesidad tenía Jesús de orar? Sin embargo, Jesús lo hizo no solo como ejemplo, sino también lo hizo porque Jesús se forró de nuestra humanidad y fue el primer principio que enseñamos en el día de ayer. Solamente voy a leer el texto. La primera razón de por qué debemos orar es porque usted y yo manejamos humanidad. Entonces Jesús también la sintió. Jesús sintió el peso de esa humanidad, lo que usted y yo sentimos. Por eso es lindo entender que Dios no simplemente está sentado en el trono y quizás diciendo desde el cielo, estos humanos tan débiles no son capaces de soportar. No, Él también lo sintió. Él sintió el impulso de la humanidad, el impulso de la carne, hasta el punto que mire las palabras que dijo. Mateo capítulo 26, versículo 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. ¿Cómo que Dios entristeciéndose? Y sigue diciendo, y angustiarse en gran manera. ¿Cómo que vemos a Jesús, a Dios entristeciéndose y angustiarse en gran manera? No solo eso, mire que va mucho más allá. Entonces Jesús dijo, mi alma, o sea, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí. Y le dice a los discípulos, velad conmigo.
oren conmigo. Se necesita oración para poder soportar el impulso de una carne que quiere entristecerse, que quiere angustiarse, que quieres que vivas bajo los impulsos de una carne que lo único que hacen es llevarte a la perdición, es llevarte a alejarte de Dios. Entonces se necesita toda persona que tiene humanidad tiene que orar. Entonces si ve que ya no es una imposición humana. Ya no es que en mi iglesia dicen que hay que orar, que es que el pastor dice que hay que orar. No, si usted es un humano, usted tiene que orar, porque usted tiene humanidad y eso significa que tiene debilidad. Y en cualquier momento, cuando le venga la aflicción y esos impulsos y esos arranques que le vienen a esta carne, usted sabe entonces cómo obrar. Mire el ejemplo. Jesús le dice a los discípulos, velen conmigo, oren conmigo, pero no, ellos no quisieron orar. Entonces, cuando Jesús comienza a orar en esa humanidad también como humano, va a orar para poder enfrentar lo que venía. Recuerde que ya dentro de poco iba a ser arrestado, entonces iba a enfrentar un desafío enorme. Entonces, cuando viene, encuentra a los discípulos durmiendo y Jesús les dice, ¿no habéis podido velar conmigo tan siquiera una hora? Tan siquiera, hombre, con una hora tu vida podría cambiar completamente. Tu rumbo, tu familia, tu generación. Tan siquiera una hora. No, pero la gente hoy en día pasa 3 y 4 horas viendo Netflix, viendo videos, estando en YouTube, estando en Facebook, haciendo miles de entretenimientos. Pero vaya pues que el niño se ponga a orar. Vaya pues que la hermanita se ponga a orar. No hay esa disciplina. Entonces hay una razón muy suficiente por qué hacerlo. Note esto, note la diferencia. Jesús sí está orando. Pedro no quiso orar. Entonces mire lo que sucedió. Versículo 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y con palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Note la respuesta que da Jesús cuando hay una vida de oración controlada por el Espíritu. En otros pasajes, en Marcos y en Mateo, en Lucas y en Juan, que registra la misma historia, el mismo arresto de Jesús, encontramos a Jesús diciendo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Aquí en este pasaje, según Mateo, le dice al adversario, le dice al que lo traicionó, amigo, con un beso, dice, el texto dice, y le besó, y le dice, amigo, ¿a qué vienes? Jesús sabía a qué venía, pero note cómo reaccionó Jesús. Pero vamos a ver cómo reaccionó el que no oró. Y Jesús le dijo, versículo 51, pero uno de los que estaban con Jesús, aquí Mateo dice que era uno, pero Juan 18:10 dice que era Pedro, Simón Pedro. Entonces extendió la mano, sacó la espada e hirió a su siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. ¿Por qué él no pudo soportar la tentación? ¿Por qué no pudo soportar el impulso, la dificultad, la angustia, la adversidad? Porque no buscó su Getsemaní. Porque no estuvo orando tan siquiera una hora. A lo mejor hubiese sabido soportar lo que le venía. Entonces, pero como tenía humanidad, ¿cómo reaccionamos nosotros? Esto se resuelve con sangre. ¿Cómo reaccionamos los seres humanos cuando nos aprietan, nos angustian? Maridos quizás diciéndole a su mujer, lárguese de aquí, se va, yo no la necesito. Ay. Pero si orara tan siquiera una hora, la sentaría y le dijera, vamos a hablar, vamos a arreglar esto, vamos a solucionar esto. No,
Pero los seres humanos, como nos pisan la carne, nos tocan la carne, la aflicción, el momento de angustia, y ahí es donde viene la explosión. Entonces, sencillamente, por tener humanidad, tenemos que orar. Y yo les decía en el día de ayer algo muy extraordinario. Es que la vida de oración no te quita tu humanidad. O sea, no vas a pensar que si oras 3, 4, 5 horas, no, ya sos un angelito que ni al baño vas. No, Señor, la oración no te quita tu humanidad, pero sí hará que tu humanidad no controle tu vida, porque es controlada bajo la dirección del Espíritu Santo. La segunda razón está en el versículo 39. La segunda razón de por qué debes orar es porque siempre comenzarás a buscar la voluntad del Padre y no tu voluntad. Mira lo que dice el versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró su rostro orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. La vida de oración hará que le demos paso a la voluntad de Dios, no a nuestros caprichos, no a lo que a nosotros nos gusta. No es que cuando uno a veces va a corregir a alguien y le dice, pero es que está mal hecho lo que estás haciendo. Y a veces la gente en una manera grosera dice, a mí me gusta y punto. Y yo no lo veo tan malo como usted lo ve. Como quien dice, primero es mi voluntad y yo hago las cosas a mi manera. Entonces, la oración hace que reconozcas que tú y yo no somos dueños de nuestra vida. Una vez que rendimos nuestra vida a Jesucristo, nos debemos a Él y vamos en busca de su voluntad, de lo que a Él le agrada, de lo que a Él le gusta. El apóstol Pablo decía en Gálatas capítulo 2, versículo 20, ya no vivo yo. ¿Cómo decimos los seres humanos? Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo y primero soy yo. No me importan los demás. Así habla la carne. Pero cuando uno tiene una vida de oración, la vida de oración te lleva a que le des prioridad a la voluntad de Dios. Note que aquí Jesús está en su humanidad diciéndole al Padre, si existe otra manera para salvar la humanidad, si existe otro medio, si quieres, pasa de mí esta copa, si no es necesario que yo tenga que enfrentar esto, pero sin embargo termina diciendo, pero que no se haga como yo quiero. O sea, aunque tu plan establecido desde la eternidad de alguna manera me cause dolor a mí, yo lo voy a aceptar porque es tu voluntad. Entonces sí ve todo lo que puede hacer la vida de oración. Así que yo te invito a que sigamos encontrando nuestro Getsemaní y mañana terminamos con esta enseñanza. Padre, yo te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.